Buenos días. Buen día. Buenos días, un saludarle. Bueno, vamos a Buen día. empezar. Bueno, bienvenidos a este programa que hemos organizado en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, que no es el primero. Ya hemos tenido otras experiencias em, anteriores, desde hace unos 10 años que estamos en los procesos formativos de investigadores juniors. Em, Me imagino que ustedes tuvieron oportunidad de leer algo de la introducción y si alguno de ustedes podría, ¿cuál es el motivo y la expectativa que tienen de esto? Este es un programa que tiene como centralidad la formación del derecho penal, de la justicia penal, o de las ciencias penales realmente, para formar investigadores. O sea, en otras palabras, aquí se forman personas que quieran preocuparse por la teoría, ¿verdad? Ustedes a veces han escuchado en la universidad que se dice, no, esto es teoría. Aquí lo que vamos a aprender son prácticas. Pues hoy lo que vamos a aprender es teoría. Vamos a aprender a reflexionar y los argumentos teóricos y, si se quiere, científicos, que no solo el derecho ha desarrollado alrededor de un problema que es la violencia y del poder punitivo, de lo cual vamos a hablar, sino específicamente de la teorización sobre ese problema. Así que quisiera escuchar a algunos de ustedes. ¿Qué nos dice, por ejemplo, don Brian, que anda por ahí? Don Brian. Acá don Hugo Calderón. Entonces, Perdón. Buenos días, estimado Luis, un gusto saludarlo y un gusto conocerlo. He escuchado de usted, ¿verdad? Y es un placer poder recibir este curso con usted. Al momento de percibir la convocatoria, pues leerla y sobre los contenidos y todo, me sonó muy interesante. Aprender respecto, un poquito más de ampliar los conocimientos respecto a la materia penal. En este caso, como usted lo mencionaba, la investigación pues es meramente teórica y es importante conocer algunos aspectos que no se enseñan en la carrera de ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Que en algunos casos pues se queda muy corto y considero que este curso pues servirá mucho para ampliar los conocimientos y de igual forma, como usted lo mencionaba, irse formando como un investigador. Correcto. Sí, vamos a cambiar la lógica un poco, digamos, de lo tradicional, de la forma universitaria, que no se deja de hacer reflexiones bajo, pero vamos a cambiar, vamos a hacer como diálogos, ¿verdad? Los diálogos entre todos va a ser muy importante, y lo importante es lo que ustedes puedan hacer de aquí para el siguiente sábado, ¿verdad? Pues la presencia, yo creo que para que ustedes se conozcan, para que ustedes sepan cómo está conformado este grupo de personas, pues se inscribieron. Hay alguien que tiene, ahí está, don Reginaldo. Eh, Se inscribieron más de 180, cerca de 200 personas, 195. Hasta el momento han respondido abiertamente 73. Y esto, pues así es, se inscriben muchos. Probablemente el correo no han abierto su correo, ayer fue viernes y esperaríamos que en la siguiente. Pero para que ustedes conozcan, están inscritos de todos los departamentos, salvo de Petén y de algunos lugares, pero normalmente se inscribieron
de Alta Verapaz, de Baja Verapaz, de Chimaltenango, de Quiché, de Escuintla, de Guatemala, de Huehuetenango, ¿verdad? De San Marcos, tenemos también de Sololá y de Totonicapán y de Zacapa. En total tenemos cerca de, hay más mujeres, interesante, ¿verdad? De mujeres hay más de 100 mujeres y hay menos hombres, pero no es tampoco una diferencia que pudiéramos decir que sea fundamental, ¿verdad? Yo creo que, eh, y esto nos da, pues hay 113 mujeres y 80 hombres, y, eh, y tenemos de muchas, también hay de distintas etnias, hay mayas, hay mestizos, total, tenemos una diversidad de personas participando en este programa, cosa que nos da una alegría profunda. Y gracias a la tecnología, pues podemos llegar a muchos lugares a través de la tecnología, lo que puede ser también un obstáculo en el sentido de que no tenemos una relación muy personal, intensa, pero sí nos permite llegar a un montón de lugares, ¿verdad? Lo que antes era impensable. Recuerdo en los años, finales de los años 90 y en los 2000, la primera década de este milenio, con la doctora Claudia Paz y Paz visitábamos el interior de la República, íbamos a muchos lugares a dar cursos, muchos de estos, y nos tardábamos pues mucho tiempo. Ahora hay esta oportunidad tecnológica. Pero bueno, vamos a escuchar a alguien más que nos quiera decir sus expectativas. Doña Damián Belis, ¿de dónde nos visita Damián Belis? Muy buenos días, licenciado. Un placer conocerlo, pues yo lo saludo desde la ciudad de Guatemala. Em, y pues las expectativas que tengo de este curso, ¿verdad? Son, pues más que todo, como bien ya lo han mencionado un poco, es de ampliar los conocimientos, ya que considero que algunos cursos de Derecho Penal en la universidad se pueden llegar a quedar un poco cortos, sobre todo en temas como los recursos de casación, las acciones de amparo, y se hace un poco menos de análisis respecto a la jurisprudencia, y es algo que me llama mucho la atención. Asimismo, la política criminal, ¿verdad? Que es un tema que se deja mucho de lado en algunas universidades, y por lo tanto, pues me interesan mucho estos temas. Correcto. Sí, vamos a tocar las áreas temáticas de las ciencias penales que vamos a estudiar, pues vamos a analizar, vamos a arrancar por política criminal, luego vamos a pasar al derecho penal, al derecho procesal penal, y vamos a recibir vamos a trabajar un poco metodología de investigación. Los que han terminado este curso saben que cuando llegamos a metodología de investigación, siempre nos encontramos de que pensamos que la investigación es arrancar o ponerse a que que la metodología y hacer el plan de investigación es algo muy trivial, eh, eh, pero no. La metodología es muy importante porque nos permite decir cómo vamos a llegar a la realidad, a reflexionar, ¿verdad? Es el camino. Y ahí nos pasamos reflexionando sobre los problemas que vamos a investigar, las preguntas de investigación, ¿verdad? Después de haber recibido nosotros no vamos a suplir, y esto es muy importante, intentamos no repetir, entre comillas, lo que se da en la universidad. Tratamos de concentrarnos en el derecho penal sustantivo, más por ejemplo, en lo que son las categorías
¿verdad? De la teoría del delito y del derecho penal, hacemos una separación total entre lo que es derecho penal y política criminal y lo que es criminología, como tres ramas que muchas veces entran en confusión, aunque se refieran a los mismos fenómenos, se aborda de una u otra manera. Las metodologías, las categorías de la política criminal, como vamos a ver, son distintas a las categorías de la criminología y son distintas a las categorías del derecho penal sustantivo y distintas a las categorías del derecho procesal penal. Entonces, cuando hablamos del derecho penal y del derecho procesal penal, lo vamos a hacer dentro de sus categorías, ¿verdad? La política criminal dentro de sus categorías y la criminología dentro de otras categorías teóricas. Son como herramientas que nos permiten argumentar y por eso es tan importante identificar en qué aspecto estamos hablando sobre un fenómeno. Vamos a ver lo que es un fenómeno criminal y vamos a decir en el sentido de que si vamos a hablar sobre eh, categorías para resolver un caso dentro de las categorías del delito, dentro de las categorías de la teoría del delito, vamos a hablar del derecho penal dentro de su estricto sensu, de lo que son las categorías del derecho penal. Es muy distinto abordarlo desde la criminología, muy distinto abordarlo desde la política criminal e incluso desde el derecho procesal penal, ¿verdad? Son distintas categorías. Eso no quiere decir que hagamos una fragmentación, una, una situación de eh, que no podamos identificar eh, que un fenómeno en la realidad se presenta total, ¿verdad? Alguien mata a otra persona, tiene nombre y apellido, tendrá que ver cómo ese conflicto que nosotros vemos, pues es abordado por distintas categorías. Pero eso es muy importante lo que usted acaba de decir. ¿Verdad? Vamos a tratar de abordarlo desde distintas categorías, pero no perdiendo el tema de que el fenómeno social se presenta a partir de uno solo. ¿Verdad? Vamos a escuchar a otra persona más, alguien de Quiché o alguien de Totonicapán que quisiera decir, porque no hemos tenido el gusto de contar con personas de esos lugares. ¿No hay nadie de Quiché? ¿De Totonicapán? ¿Que ha ingresado? Supuestamente tenemos algunas personas de ahí que nos cuente su visión. Vamos a ver, doña Stephanie Paz. Buenos días, licenciado. Cuéntenos, Stephanie. En realidad las expectativas que yo tengo de este curso es aprender a poder realizar investigaciones respecto al derecho penal y poder fundamentarlas y que realmente las investigaciones que en algún punto yo realice sí puedan aportar algo a estas ciencias. ¿De dónde es usted, Stephanie? De San Marcos, Ah, ¿verdad? sí. De San Marcos. ¿Estudia en San Carlos o en otra universidad? Estudio en Landívar de Shela. Correcto. Eso es bien importante también comentarles que habemos de todas las universidades. Este programa antes inició con San Carlos, ahí lo dejamos, y ahora es una experiencia que queremos llevar a todos lados, ¿verdad? Bueno, y contarles, bueno, vamos a escuchar también a alguien que haya recibido este programa y ahora pues esté vinculado a la investigación. Vamos a ver quién de nuestros compañeros de investigadores junior pues quisiera compartirnos su experiencia para que les cuente a ustedes quién hacía. Aquí está nuestra querida amiga Camila de León. Ustedes van a escuchar a Camila. Ahora, por favor, Camila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo
Pues estudié este curso en 2014, ¿verdad, Luis? Así es. Ajá. Y pues a partir de eso me gustó un montón la investigación y pues me he dedicado a eso. Ahora ya estoy graduada, sin embargo, por el curso he participado en varias consultorías, como con una investigadora que se llama Rachel Sider, que es parte de Ciesas México, en la cual hicimos un estudio sobre las mujeres juezas que se hizo a nivel mundial desde la Universidad de Noruega. También trabajé por más de 2 años perdón, en el Bufete Jurídico de Derechos Humanos como investigadora en una unidad de análisis y actualmente también estoy como asesora, también haciendo investigación en la Secretaría de la Presidencia. Entonces, a partir del curso, la experiencia laboral se abre bastante, pero además los conocimientos también son muy diferentes porque son desde una perspectiva crítica y pues en todos los espacios en los que uno se puede desenvolver, ayuda a esta visión diferente de la profesión. Ujú. Sí. Sí, gracias. Bueno, Camila además no ha comentado, pero ella hace danza moderna. Se cuelga en esas como, ¿cómo se llama esa danza, Camila? De las aéreas. Tela. Dan- Sí, te lo sí, puedo. vive en riesgo permanente, pero ya compró su seguro, dice. Sí, con un También. pie en la cárcel y otro en la tumba. Bueno, ¿quién más? De lo más está por aquí Gabriela. Gabriela, Y estoy presente. cuéntenos, Gabriela. Eh, sí, bueno, creo que está mal mi inscripción ahí, pero yo acabo de ingresar, no he llevado Otro curso. anteriormente el curso, ajá. Ah, correcto. Bueno, entonces, ¿alguien más de los del curso? Bueno, pero Gabriela, siempre cuéntenos su expectativa y de Sí, dónde es, dónde está. sí, yo resido en Quetzaltenango, también soy parte de la Neva Shela y creo que uno de los motivos por los cuales me inspiró a meterme al diplomado fue, como ya lo han explicado los compañeros anteriormente, el ampliar los conocimientos acerca del análisis acerca de la jurisprudencia, que creo que es uno de los puntos esenciales de la carrera y que es uno de los puntos que a veces cuesta llegar a comprenderlo en su totalidad durante el trayecto de la carrera como tal. Entonces, mi expectativa es poder ampliar mi conocimiento en esa área y poder establecer la forma o la metodología correcta para poder realizar el análisis y las investigaciones. Bueno, Solamente. gracias. Aquí está don Carlos Guerra. Cuéntenos, don Carlitos. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. No tengo acceso a mi cámara, pero igual les comento por acá. Eh, bueno, yo fui parte del primer programa de investigadores cuando pues inicié en la USAC, como decía Luis. Y bueno, pues a partir de ahí he hecho varias cosas. Trabajé el instituto tiene un observatorio de cárceles. Tuve la oportunidad de participar en el observatorio, que es una investigación, una publicación que el instituto pues, periódicamente hace. Y bueno, a partir de ahí he hecho, siempre trabajando un poco de investigación. Estuve en el Ministerio de Gobernación, ahí más desde el lado de la elaboración de políticas públicas en prevención de la violencia. Trabajé en Casa del Migrante también con personas con necesidad de protección internacional, personas refugiadas y bueno, ahora haciendo un poco de análisis en el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas, pero siempre pues aprovechando los insumos en investigación, en política criminal, en criminología que, que el curso pues aportó para mi formación profesional, ¿verdad? Sí, y tengo entendido que, Carlitos, que usted estudió después criminología, ¿no? Sí, sí, estudié una maestría en criminología siempre en la USAC. Bueno, estoy ahí todavía con algunas cosas pendientes, pero sí, sí estoy en eso.
Ujú. Bueno, importante que ahora vamos a contar también con muchos profesores como ustedes vieron, de muchas áreas. Hemos invitado también a otros profesores del interior de la República. Em, Gracias también a una academia de ciencias penales y derechos humanos, em, que los profesores de allí pues lograron contactar con ustedes y algunos pues ingresaron alrededor de esa convocatoria. Pero quisiera que ustedes escucharan aquí a uno de los profesores que va a estar con nosotros en el área procesal, el doctor Carlos Calderón, que él está en Quetzaltenango, ¿verdad? Él va a ser parte de del staff de profesores. Por favor, doctor Carlos. Buenos días a todos. Acabo de poner mi cámara. No sé si me pueden observar, Luis, Bien, por favor, y si me ponerlo ahí. escuchan. Sí, si quiere quitamos la... Sí se escucha, sí se mira. Sí, bueno, Bueno, no se mira. Te escuchamos, Carlos. muy bien, gracias. Pues para mí es un gusto participar en un proceso de este tipo de formación. Como bien saben, algunos me conocen. Yo trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya tengo casi 30 años de trabajar en la universidad y me he dedicado bastante al área penal y desde hace mucho tiempo atrás pues he tenido algún contacto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, habiendo trabajado en algunos proyectos con ellos y en esta oportunidad pues se me dio la posibilidad de trabajar en esta formación de investigadores y realmente me pareció muy bien. Créanme que en la universidad, como ya lo dijeron los compañeros, no hay tiempo necesario suficiente para abordar algunos temas. Y he tenido algunas experiencias trabajando también como fiscal, trabajando como defensor público, trabajando como litigante en todos estos últimos años, lo cual me ha dado alguna experiencia práctica, a la vez de que la academia y la teoría también me han gustado. Y por ese motivo, pues no he tenido ningún problema con compartir lo que uno ha aprendido, porque ese para mí es algo importantísimo, compartir lo que uno sabe, lo que uno ha logrado aprender en su experiencia y a mí me han dado la oportunidad de trabajar medios de impugnación. Yo tuve alguna experiencia en la unidad de impugnaciones de la Defensa Pública Penal trabajando eh, apelación, casación, amparo, incluso asuntos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y eso es lo que yo voy a trabajar con ustedes y será un gusto de nuevo empezar un nuevo proyecto con el Instituto de Estudios Comparados y con este programa con jóvenes estudiantes, con abogados también que están participando y esto me hace sentir muy contento y veo las expectativas que tienen y también veo muy interesante el auditorio que tenemos, que ya es gente con mucha capacidad profesional, con experiencia en el campo, en el área, y eso también creo que viene a fortalecer las necesidades que tiene el país de preparar mejor a nuestros estudiantes desde el punto de vista de lo científico, del derecho penal, uniendo, aquí ya no vamos a separar como lo hacemos en la universidad por cursos, sino vamos a tratar de ir integrando, tampoco fragmentando, sino también uniendo todos los diferentes puntos de vista en que el fenómeno criminal se pueda observar y ver. Es un gusto, Luis, y gracias por darme esta oportunidad de participar y espero que se llenen las expectativas previstas también. De mi parte vamos a hacer todo lo posible porque esto sea un éxito y aportar lo necesario. En cuanto a lo que a mí me corresponde, pues vamos a trabajar con gusto con todos los estudiantes. Gracias, Luis, un gusto a todos. Feliz día. Bueno, muchas gracias, estimado Carlos. Siempre hemos tenido una experiencia muy, muy interesante en Quetzaltenango. Quetzaltenango siempre fue de los primeros espacios donde se pudo implementar la oralidad, donde se pudo implementar toda esta dimensión que podríamos llamar
de una perspectiva innovadora, ¿verdad? Porque eso fue lo que fue Quetzaltenango durante mucho tiempo en el proceso de reforma judicial, fue un tema de innovador. Bueno, y por último, vamos a escuchar también a la persona que ha estado detrás de todas estas situaciones, que ella nos cuente su experiencia, Reina Rodríguez, y con esto vamos a ir cerrando esta etapa de presentaciones para ver cómo podemos hacer. Bueno, Reina, cuéntenos un poco su experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Claro. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas y pues agradezco la oportunidad y pues mi experiencia, pues al igual que Carlos, estuvimos en la misma cohorte de investigadores y pues como lo dijeron ya los compañeros, nos han abierto muchas puertas. Hemos trabajado ya sea en el Instituto de Estudios Comparados apoyando las asistencias de investigación. Hemos ido aprendiendo bastante, que no solamente nos quedamos con lo teórico, que son nuestras sesiones, sino que también nos ya vamos al campo, ¿verdad? Ya tenemos otro tema más profundo para poder llevarlo a la práctica. He participado tanto en el instituto, en algunas investigaciones, en programas también de prevención de la violencia de mujeres, niñas en Guatemala, que también estuve en un programa bastante tiempo en el instituto. Y pues ahora me encuentro ya trabajando como analista en el organismo judicial. Entonces, considero que es una gran oportunidad. Pues nosotros también nos adherimos a este programa, ya que estamos hablando de que es ya otro tema donde vamos a ver, como dijo ya el licenciado Luis, sobre ciencias penales, pero también vamos a ver temas de análisis jurisprudencial, que consideramos que es muy importante el saber analizar críticamente cómo se están llevando las sentencias en algunos casos y qué poder no hacer o qué seguir haciendo, ¿verdad? En las buenas prácticas. Únicamente, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, sin más, entonces, si no hay ninguna otra pregunta sobre el inicio, lo que vamos a hacer en estos días es, vamos a entrar a la política criminal. Nuestra metodología va a ser una presentación inicial, un diálogo, discusiones, problemas. Vamos a dejar un documento que esperaríamos que ustedes pues, lean durante la semana en base a lo que hemos platicado en el sábado y eso ustedes vayan pues haciendo curso, lectura, ¿verdad? Análisis de la lectura y luego otra propuesta. Vamos a estar un mes estudiando lo que es política criminal y luego vamos a ingresar a un mes y medio, más o menos va a durar esto, y vamos a platicar después sobre lo que es la dogmática penal. Aquí hay varios especialistas, no sé si se encuentra aquí el doctor Justo Solórzano, si nos acompaña, creo que no está. Bueno, él es director del área de derechos humanos de UNICEF. Él nos va a estar acompañando también. Va a estar Alejandro Rodríguez. Con Alejandro tuvimos la oportunidad de elaborar un manual de derecho penal. Y en procesal penal, pues vamos a ver varios. Tenemos unos profesores de la Argentina que nos van a acompañar. Y ahí vamos a empezar a estudiar lo que es fundamentalmente cuando entremos al tema del área jurisprudencial y ustedes, su función en la práctica del área jurisprudencial es el análisis, es al apoyar a los investigadores, ¿verdad? Un investigador junior inicialmente pues trabaja asistiendo y va aprendiendo y luego va desarrollando, ubicando sentencias, ubicando jurisprudencia, buscando bibliografía y vamos a ir, esperaríamos que ya en agosto estemos presentando nuestro primer bloque de análisis jurisprudencial,
¿verdad? Sin más, pues empecemos. No vamos a empezar como tradicionalmente es con definiciones ni nada. Hoy nuestro tema es política criminal y poder punitivo. Vamos a empezar pensando alrededor de lo que podríamos llamar el fenómeno del poder punitivo. ¿Qué ideas, ¿Qué ideas hay alrededor que a ustedes se les viene cuando escuchamos la palabra poder punitivo? ¿De qué otras formas lo hemos llamado en nuestros temas? ¿Y qué imagen tienen ustedes sobre lo que se llama ese poder punitivo? Doña Jocelyn Calderón, ¿qué imagen le da a usted el tema que se le viene a la mente? Nada sofisticado, algo muy práctico que se le venga a usted cuando escucha la palabra poder punitivo. Buen día. Al momento de que escucho la palabra se me viene la forma en que el Estado imparte justicia. Ajá, Gracias. correcto. O sea, para usted es la forma o una de las formas. Ajá, que el Estado pueda impartir justicia. A través del poder punitivo, para usted imparte justicia. Y cuando decimos el contenido del poder punitivo, ¿qué se le viene a la mente? Jocelyn. Eh, Cuando usted dice, no tanto que sirve para, sino lo que es, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el poder punitivo, a alguien se le ocurre una imagen. Cuando alguien dice salud o enfermedad, alguien se imagina un hospital. Así es, ¿verdad? Cuando nosotros nos imaginamos el poder punitivo, lo primero que se nos viene a la mente, o probablemente a algunos, ¿sí? A otros otra cosa, pues es el tema de la cárcel, ¿verdad? Pensamos en la cárcel, pensamos en una violencia, en lo que el Estado hace, pensamos en el castigo. Y Zaffaroni utiliza una palabra, el dolor que se infringe a determinadas personas. ¿Cómo podríamos llamarle a esto? En realidad, le podemos llamar violencia, ¿verdad? Una violencia es una violencia, porque eso es, no sé si alguien tiene alguna idea, cuando hemos utilizado la palabra violencia, si le podemos poner poder punitivo, le podríamos llamar poder de la violencia, el poder del estado de la violencia. ¿Qué opinarían ustedes respecto a una descripción inicial, digamos, sobre este tema? ¿Creen ustedes que se les viene, qué imágenes se les pueden venir alrededor de la violencia del Estado? Ayer yo estaba pensando que, por ejemplo, pensemos, ¿sí? ¿Alguien? Jocelyn, no sé quién. Por favor, no tengan temor de participar. Escuchamos. Buenos días, Sí, cuéntenos, doña Mildred. buenos días. Pues fíjese que para mí el poder punitivo del Estado en cuanto al ejercicio de violencia, como algunos de los ejemplos, podríamos ver en casos en los que se dicta el auto de prisión preventiva, se va a someter a la persona a una prisión mientras se realice la investigación pertinente, ¿verdad? También Ujú, cuando se declara el embargo de sus cuentas, eh, ujú, la retención de las cuentas bancarias que posea, cuando se declara el comiso o destrucción de, por ejemplo, algunas armas o la investigación mucho más a fondo por parte del Estado y que en algunos casos, pues, en audiencia el abogado solicite que se revisen las medidas
sustitutivas para pues que su patrocinado salga de prisión, y el Estado las niega. El Estado con todo el poder lo niega y permite que el sindicado pues siga ahí en prisión esperando a que se le resuelva la situación jurídica, pero todo eso causa, además de pues una experiencia física nada agradable por parte de él, sino que eh, la violencia mental que se le ejerce durante todo ese proceso, porque ellos en prisión pues están así como que confundidos, esperando que, que va a resolver el juez, em, cómo se le va a resolver la situación jurídica, y no solo por parte de él, sino por parte de los familiares, que también se angustian y que están así. Entonces, eso es como que Ujú. algún tipo de violencia psicológica que también eh, pues, se realiza durante todo el proceso en el que él es sometido. O sea, ya tenemos dos cosas. Un tema podríamos hablar de intensidad de la violencia, ¿verdad, Mildred? Tenemos intensidades de violencia. Por ejemplo, la detención policial es parte del poder punitivo, podríamos decir. Sí, es una violencia que está organizada dentro del Estado. Media vez es una violencia que venga del Estado, organizada, sistematizada. Vamos a sacar aquí la violencia que se ejerce en la guerra, ¿verdad? Porque también es una violencia determinada, pero vamos a hablar de una violencia organizada de parte del Estado, eh, como intensidades. Tenemos la detención, tenemos la prisión preventiva, tenemos la condena de prisión. ¿Cuál podría ser de lo que se le ha ocurrido, digamos, para construir la violencia? ¿Cuál es la más grave violencia que viene del poder punitivo? La pena de muerte. Exacto. La pena de muerte, Mi, sí, mi exactamente. nombre, mi nombre es Kevin Cobo, solo que disculpe que no encuentro cómo cambiarle ahí No se preocupe, don el Kevin. nombre. Por Mi el nombre es Kevin Cobo. momento, su máscara de Samsung SMG nos dice Muchas que... gracias. Bueno, entonces, el Yo tema es la quisiera, pena de muerte. Sí, yo quisiera perdone, dar una pequeña opinión, sí, por favor. respecto a cuando usted dijo que podríamos llamarle también al poder punitivo el poder de la violencia. Correcto. Y que incluso la podemos, o el Estado la distribuye en distintas intensidades. Es, Ujú. no, no, creo que no encontraría un mejor sinónimo para poder describir el poder punitivo más que el de la violencia, recordando a un sociólogo, Weber, el cual Max Weber. sí, él define al Estado, ¿verdad? Que es el monopolio de la violencia física y simbólica legítimas. Entonces, Correcto. pues sí, el poder punitivo, pues es la violencia y en todas las intensidades. Bueno, gracias. Fíjense, gracias. ¿Algo más? Hoy, no tenga pena, perdone. Solo eso, muchas gracias. Solo eso. Ah, bueno. Me parece interesante que usted acaba de... hemos encontrado palabras claves, ¿les parece? Que nos tendrían que ir dando, que por cierto no pretendo y no voy a dar una definición hoy de política criminal, no la esperen hoy, pero seguro que el otro sábado vamos a concretarla. ¿Verdad? Tenemos la primera que sería justicia, ¿verdad? A través de la cual se hace justicia, ¿verdad? Tenemos el tema de violencia, tenemos el problema de legitimidad, ¿verdad? Tenemos otro tema, es el tema simbólico, ¿verdad? Que me parece clave, ¿verdad? Un tema simbólico. Y también utilizaba otra palabra, perdone, hay un tema simbólico y físico, ¿verdad? Violencia física. Eh, sí. ¿Cómo podríamos hablar que existe una violencia simbólica? Cuando decimos simbólico,
estamos diciendo algo que no lo podemos, le atribuimos, y esto dirían los Lacan, que fundamentalmente fue el tema simbólico, ¿verdad? Del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, te van a aplicar una prisión preventiva, wow. Sabemos lo que le estamos atribuyendo un elemento simbólico, quiere decir de un significado a un significante, ¿verdad? El significante y el significado. Lleva implícito la palabra signo, lleva implícito eso que nosotros le atribuimos en nuestra mente como un tema aprendido, ¿verdad? No nos dicen mayor cosa cuando no entendemos las palabras, pero el tema simbólico, que la violencia simbólica, lo que pueda ser un símbolo, la cárcel ya como un símbolo, la detención o la prisión, que son elementos que nos dan un significado, ¿verdad? Que le podemos atribuir incluso elementos estigmatizantes. Cuando vemos a una persona que ha estado presa, le atribuimos un tema como decir, mira, que él acaba de salir preso por estafa. Entonces, uy, no, tené cuidado, le prestas plata, ¿verdad? Nos ha quedado ese elemento del estigma, del elemento simbólico. O sea, el poder punitivo no solo ejerce un poder físico, sino también ejerce un poder simbólico. Y un poder que a veces se crean, fíjense cómo es esto de esta violencia que es intensa. Por ejemplo, en Guatemala se detienen, fíjense, la detención policial que a veces no le damos, bueno, sí están detenidos, pero en Guatemala anualmente se detienen cerca de 70,000 personas, ¿verdad? Ponga usted por cualquier motivo, por faltas, por flagrante delito, por órdenes de detención, detenciones de personas que van en la calle y son migrantes, los detienen, ¿por qué hablamos que la detención es un poder punitivo? Es parte de esa intensidad, o podríamos llamarle de las formas del poder punitivo, ¿verdad? Hay un poder punitivo esencial, que es el tema de la violencia del Estado, pero esa violencia tiene formas, tiene manifestaciones, o como diría Kant, tiene fenomenologías, ¿verdad? Se manifiesta de distintas maneras. Y hay diferentes facetas, es como caleidoscópica. La vemos en la cárcel, lo vemos en la prisión preventiva, lo vemos en las condenas, lo vemos en la pena de muerte y lo vemos como un elemento también simbólico. Y esto es muy importante cuando un juez dicta una sentencia o dicta una orden de detención, pues estamos en realidad en una situación compleja, ¿verdad? Porque él supuestamente tiene sus manos limpias, pero un juez que dicta una pena de muerte, o que hace cumplir una sentencia de pena de muerte, yo me pregunto si no tiene las manos manchadas de sangre igual como el que la ejecutó, ¿verdad? El poder que tiene un juez. Por eso dicen, bueno, la prisión preventiva está ahí, pero los jueces la ordenan, ¿verdad? Y ese es otro de los elementos que nosotros estamos viendo en nuestra metodología, que es a través de una actitud crítica. Entonces, ya hemos visto que el poder punitivo tiene distintas manifestaciones, que sirve para algo, no sabemos si sirve para algo, o creemos que sirve para algo, ¿verdad? Una violencia, una legitimidad, un tema simbólico, algún tema físico, propiamente la violencia física. ¿Alguien más tiene alguna manifestación del poder punitivo? Lo que hay alrededor del poder punitivo.
Vemos que alrededor del poder punitivo también existe a través de su legitimidad, ¿verdad? Eh, que se ejerce de una u otra manera, pero alrededor de eso se crean muchas instituciones que están alrededor ahí que no las vemos. Eh, Dirían algunos sociólogos que es latente, ¿verdad? Una violencia latente. ¿Qué quiere decir latente? Quiere decir que no se ha desencadenado todavía, pero puede desencadenarse. Imagínense ustedes la fuerza policial, tenemos cerca de 45,000, no sé si tenemos más policías. Ese es un poder latente. Y cuando nosotros decimos queremos incorporar, saquen al ejército a las calles para garantizar el tema de la violencia y detener a los delincuentes, pues estamos sumando cerca de 15,000 personas de soldados, más 15,000, son 60,000 personas en la calle, pues viendo que no pase un delito. Y después podríamos hablar del sistema penal, ¿verdad? Hay elementos lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero ustedes pueden observar que también existen sistemas de inteligencia, ¿verdad? Civil y también militar, que están alrededor de las posibilidades de que exista el delito, ¿verdad? Sistemas de inteligencia, informaciones, sistemas informáticos relacionados con las personas que han sido detenidas. Nosotros decimos que existen 22,000 detenidos o 23,000 privados de libertad en Guatemala, pero están entrando y saliendo. Dijimos que habían 70,000 personas que detenían, pero solamente se emiten, pónganse ustedes, 10,000 autos de prisión preventiva, ¿verdad? Todo lo demás ha quedado como un costo social acumulado, como un dolor humano que se ha dado en ese momento, ¿verdad? Entonces, esas formas de poder punitivo no muchas veces no son objeto de reflexiones. ¿Y esto a qué se debe? Vamos a verlo. Pero el tema de la detención, si solamente son 8,000 prisiones preventivas o autos de prisión preventiva que se dictan al año, pero tenemos cerca de 15,000 medidas de coerción, o sea, lo que está abajo del sistema del poder punitivo es enorme. Y estoy hablando de un país, imagínense ustedes en Estados Unidos, que es el país que más se encarcela en el mundo, lo mismo que China, que Rusia, hay en esos países hay cerca de 800 presos por cada 100,000 habitantes. Cuando alguien quiera, ese es parte de los estudios de política criminal, ¿verdad? ¿Cómo están las cárceles en el mundo? ¿Mm? Hay, hay sistemas centros de observación de prisión preventiva de cómo está el encarcelamiento en el mundo, ¿verdad? Llevarle la medida, saber cuántos presos podríamos tener, no se sabe. Pero todo eso es parte del dolor humano que emitimos permanentemente. Entonces, ¿y cuántas condenas hay en el año? ¿Verdad? Podríamos decir cerca de 2,000 o 3,000 condenas al año, pero de esas solamente 1,500 entran a prisión. ¿Y cuántos años de dolor son condenadas estas personas a pasar ahí? 20, 30 años de cárcel, ¿verdad? Toda una vida directamente. Eh, Estamos, en realidad, el poder punitivo es algo muy enorme, es inmenso. Eh, y hay muchas agencias alrededor, tenemos 4,000 fiscales dedicados a perseguir, ¿verdad? El delito. Habrán 3,000 defensores públicos o 1,500 defensores públicos, más otros abogados que se encargan de estar ahí. Están los jueces, están los carceleros, no sé si
si hemos logrado dimensionar en abstracto dimensionar todo lo que hay alrededor del poder punitivo. Esa es una de las cosas que sería interesante reflexionar esta semana por parte de ustedes, ver en la prensa las notas rojas, las muertes, las detenciones, que un periodista entra, que tiene peligro de fuga, que no tiene peligro de fuga, que por una frase mal escrita y tachada, el juez dice que hay nulidad en el procedimiento, vuelve a prisión, vuelve a salir. O sea, ¿para qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué todo esto alrededor del poder punitivo? No sé si se han puesto a pensar la pena de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos? ¿Por qué penar? ¿Para qué penar? ¿Quién penar? ¿A quién penar? ¿Cuál sería la justificación? ¿Alguien quisiera opinar al respecto? Voy a tener que preguntar. Sí, buen día. Perdón, ¿quién? Yo, buenos días. ¿Pero quién soy yo? Soy Diego Suyo, perdón. Diego. ¿Diego? Sí, Diego. Subuyuk. Don Diego, ¿de dónde nos habla usted? Cuéntenos. Buen día, soy del municipio y departamento de Chimaltenango. Correcto, muy bien. ¿Y cómo se enteró de este programa? Por la publicación que se hizo en la página de Facebook. Ah, de Facebook. Ajá. ¿De parte del instituto o de Y parte de de parte dónde? del instituto, perdón. Ah, correcto. Cuénteme. Sí, O referente a la cuéntenos. pregunta que usted hacía, ¿por qué se busca culpabilizar a alguien? O más o menos parafraseando la pregunta, yo consideraría que realmente como sociedad o como seres humanos muchas veces lo que buscamos para tratar de encontrar un orden o para poder encajar las cosas en donde se supone que deberían estar, muchas veces lo que se hace es buscar un culpable o buscar castigar a las demás personas para satisfacer ciertas necesidades sociales, es decir, para encasillar siempre lo bueno y lo malo y así lograr tener un orden de cierta manera. Es decir, al final como seres humanos, en resumen, lo que buscamos es culpar a alguien y así sentirnos bien con nosotros mismos en base a los principios y normas que cada uno tiene. Ah, usted agregó otra cosita, otra de nuestras palabras claves, valores. ¿Así es? Sí, así es. Ah, cuando decimos valores, ¿a qué nos estamos refiriendo, don Diego? ¿Qué se le imagina a usted un valor? Pues lo que normalmente consideramos como valores sería, por ejemplo, el respeto, el amor, la bondad, que son como los valores básicos que nos inculcan desde pequeños en la sociedad. Podríamos referirnos a esos en todo caso. Ajá. ¿Para qué sirven? Y digo esto, es posible que el sistema punitivo, bueno, ya no importa, porque cuando nosotros decimos que el sistema punitivo es violencia, ¿verdad? Eh, tenemos que preguntar, ¿esa violencia para qué? ¿Qué hay del otro lado de esa violencia? ¿Podría opinar? Por favor. No sé si yo, disculpe, no me introduje, ¿verdad? Pero mi nombre es Kevin Cobos. Yo le hablo del departamento de Zacatepeques. Correcto, cuéntenos. Yo también me enteré pues así por Facebook, ¿verdad? Y yo quisiera dar una perspectiva desde la criminología, pues ya que yo soy licenciado en criminalística y ciencias forenses. Excelente, cuéntenos, don Kevin. Pues yo lo vería para darlo un punto simple, ¿verdad? El porqué del poder punitivo. Eh, Básicamente, yo podría escribirlo desde el concepto de la conducta antisocial. Y como hay una conducta antisocial, debe de haber también un orden social y
haciendo mención de una frase en latín, que pues no me recuerdo ahorita bien de la frase en latín, pero que básicamente dice que en donde hay sociedad hay derecho. Ujú. Entonces, como en una sociedad también se producen y se van a producir conductas antisociales, surge una necesidad de restaurar el orden social. ¿Mm? Gracias. Ujú. Bueno, ahora, cuando usted habla de antisocial, eh, me surge una idea. ¿Qué es lo social y qué es lo antisocial? ¿Quién tiene el poder de definir qué es antisocial y qué es, por ejemplo, usted me habla de una conducta social, así sería, ¿no? Si hablamos de una conducta social, antisocial, debe de existir una conducta social, ¿correcto? Correcto, como contraposición, ¿no? O Correcto. sea que tendremos una conducta. Cuando usted habla de conducta, ¿estamos hablando de algo exterior o estamos hablando también de algo interior? Conducta antisocial en el sentido de para restaurar o no restaurar el orden social sería más una conducta exterior. Correcto, siempre cuando decimos conducta social o antisocial, siempre es exterior, ¿verdad? Correcto. Ajá. O sea que podríamos llamar de algo, de una conducta externa que le podríamos llamar la acción. También, sí. Ajá, bueno. Entonces, cuando hablamos de algo social o antisocial, cuando ese valor contrario, ¿verdad? Anti, y el tema de lo social, ¿por qué decimos que algo es social y algo es antisocial? Definitivamente, aquí se mete algo que nos decía el compañero anterior, el tema de los valores. ¿Cómo valoramos una conducta social y cómo valoramos una conducta antisocial? Don José Héctor, ¿sí? O sigue Hola, buenos don días. Kevin. Sí, ¿Quién quiere hablar? Mi nombre es Moisés Eskenazi. Don Moisés Esquinasi, cuéntenos. Buenos días. A mí la discusión me parece bastante interesante. El tema de poder analizar cuál es la definición de lo que es social y lo que es antisocial. Yo pienso que no puede haber una definición en un sentido estricto, sino que vamos evolucionando este concepto. Es decir, nosotros en primer lugar creo que pactamos lo que es social y lo que es antisocial. Digamos, nosotros como sociedad decimos, ok, dar muerte a otra persona es antisocial, pero hace 500, hace 1000 años era diferente, ¿no? Hace 800 años, hace 75 años. Derecho penal, yo me metí porque este no es mucho mi área y quería profundizar más en estos conocimientos, pero mi área no ¿Cuál es es la su muerte. área, don Moisés? Yo trabajo para la Organización Internacional para las Migraciones, entonces yo veo Ah, un poquito más de movilidad humana. Y ahora está muy de moda estos delitos transnacionales, ¿no? Y estos delitos migratorios. Entonces hemos visto cómo la movilidad humana también ha utilizado el poder punitivo del Estado como nunca antes, ¿no? Ya como un ujú, disuasivo de movilidad. Entonces, partimos de que ahora el poder punitivo del Estado no se interpreta de la misma forma en materia migratoria como lo era hace 50 años. Hace, por mm, ejemplo, 250 años, para ver cómo los primeros fenómenos migratorios en América no eran punibles, no era ni siquiera algo que se veía mal, pero hoy en día el derecho penal ya lo regula, ya busca disuadirlo, etcétera, etcétera. A lo que quería llegar era, las conductas sociales hoy no son las conductas sociales del mañana y no serán del pasado. Claro, pactamos algunas a través del tiempo, pero creo que la migración es el mejor ejemplo, ¿no? La migración hace 300, 500 años no era tan mal vista, o lo así, pero hoy en día es algo que puede la gente sentir culpa, miedo, etcétera, etcétera. Del mismo modo, creo que el derecho penal y el poder punitivo del Estado, de esto como violencia simbólica también influye mucho. Así que el tema es bastante interesante, pero creo que es difícil decir como esto es social, sino podemos decir como estos son nuestros valores hoy y esperamos mantenerlos por una cierta cantidad de tiempo. O sea que hay un problema, hay un tema central acá. Hay un problema moral y ético que no hemos incorporado valores, ¿verdad? Lo que hoy es bueno, mañana es malo.
un relativismo moral, un relativismo eh, que nos lleva a decir qué es delito y qué no es delito. Don Moisés nos ha puesto el dedo en la llaga en ese sentido. Podríamos llamarlo como sincrónico y asincrónico, ¿verdad? Hay algo que tiene que ver cronos el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo hay conductas que son incorporadas como antisociales y de repente desaparecen como de antisociales. Pero ¿quién toma la decisión, don Moisés? Aquí tenemos un problema muy serio, porque decimos nosotros, mire, toda conducta antisocial, no sé si toda conducta social, pero por lo menos lo que nos planteaba desde una perspectiva de don Kevin anteriormente, era que hay conductas antisociales, ¿verdad? Eh, ¿Qué lleva implícitas o por lo menos, fíjense que hoy estoy hablando de un tema, si asumimos en primer lugar que el poder punitivo es violencia, ya sea material o simbólica. Estamos de acuerdo con esto que nosotros le podríamos llamar una convención, ¿verdad? Estamos, alguien no está de acuerdo, que por favor no lo diga porque no vayan a creer ustedes, porque hay personas que dicen que lo que ejerce el Estado no es violencia, sino que es coacción. Esto es muy importante, ¿verdad? Y dicen, no, esto no es violencia, es coacción. Incluso los neoliberales le llaman coacción. ¿Alguien podría inscribirse dentro de una visión? Esto es muy importante para lo que vamos a plantear, porque lo que en alguna época era antisocial, resulta siendo una conducta aceptada, tal vez la palabra marginal o tal vez desviada, también son palabras, ¿verdad? ¿Es así o no? Utilizamos la palabra antisocial, puede tener varias maneras de decirse. Eh, Conductas desviadas, ¿sí? Pero estamos hablando de conductas. En alguna oportunidad, lo que habla lo sincrónico, lo asincrónico, algunas veces se determinaron que las personas eran lo antisocial. ¿Qué nos dice don Kevin al respecto? Hay ¿Podría personas, repetirlo? hay personas antisociales. Usted fue el que nos habló un poco sobre el tema forense, ¿verdad? Correcto. Bueno, cuéntenos, ¿hay personas antisociales? Sí, hay personas antisociales. Que en sí mismas, pero eso no contradice la conducta antisocial. ¿Las personas son antisociales esencialmente o es su conducta es antisocial? No, no, esencialmente no lo son. Ah, Es su conducta, su conducta. entonces no hay personas antisociales o sí hay. No, no las hay, no las hay. Donde Ah, hay bueno. sociedad, hay derecho. Ah, bueno, eso no importa. No, pero lo que quiero plantear acá, pero históricamente ha sido así, que en Esquina así nos ha planteado un tema interesante. Fíjese que cómo voy metiendo elementos que tenemos que ir desenredando en el camino, ¿verdad? De eso se trata. Vamos a crear nuestra problemática, nuestras palabras, nuestro discurso. Cuando hablemos de una política criminal, vamos a hablar de determinada política criminal, no de la política criminal, ¿correcto? Pero ahora ni siquiera hemos hablado de qué es la política criminal, pero me parece interesante ver de eso sincrónico y asincrónico en el tiempo. Yo me pregunto, voy a sacar una frase, ser negro en una oportunidad de nuestra historia significaba algo en sí mismo, no porque quisiéramos o no quisiéramos, sino porque así era. O ser de un color de la piel negra, o ser
de ojos achinados, los chinos. Hoy que habla don Esquinazi, que me imagino que la ha de conocer la historia de los chinos en el tema migratorio. Es así, don Esquinazi, que usted, no sé si conoce las prohibiciones del ingreso de chinos a Estados Unidos, a México, América Latina. Habían decretos específicos que no se permitían. Estoy hablando en el área de migraciones. Pero en alguna oportunidad, don Kevin, se concibió a las personas en sí mismas portadoras de antisociales. No era solamente la conducta. Buenos días, me A ver, gustaría Andrea. aportar. Sí, Por gracias. favor, Andrea, Sí, por favor. mi nombre es Andrea Arzu. Sí, mucho gusto. Esto me ¿De dónde, recuerda a lo perdón, que de usted está dónde, preguntando en cuanto disculpe, a... de dónde nos visita? Sí, Disculpe, como es la primera vez. Sí. ¿De dónde es de usted? Quetzaltenango. De Shela, cuéntenos. Quetzaltenango. De la Landívar, San Carlos, Sí, solamente por así ir es. conociendo. Ah, bueno, Mm, cuéntenos, eh, Andrea. Landívar. Landívar, Landívar. cuéntenos. Sí, me recuerda el aspecto del criminal nato de César Lombroso, en cuanto que él consideraba que ya, Perdone, continúe, Andrea. sí, sí, eh, que determinados aspectos físicos, antropológicos, las personas eran consideradas delincuentes o eran atávicos, considerados también otra forma de los tipos de delincuentes que César Lombroso consideró. Entonces no se trataba tanto de una concepción en cuanto a la conducta que realizaban las personas, sino a cuestiones físicas que tenían con relación a lo que se estaba platicando. ¿Y usted cree que eso se ha terminado, Andrea? No, incluso yo recuerdo una vez, no lo olvido, porque yo estudié la carrera de investigación criminal y forense Ah, qué y bueno. íbamos a un viaje para recibir capacitaciones. Esto fue en México. Iba un compañero, el catedrático pues él es criminólogo y este compañero pues llevaba pelo largo, llevaba algunos aretes y cuestiones, ¿verdad? Que a los policías mexicanos los consideraron como peligroso social, podríamos llamarlo, y fue al único que revisaron, al único que bajaron, incluso fue tema de conversación con este catedrático con el que íbamos viajando para recibir esas capacitaciones. Entonces creo que la sociedad de igual forma sigue castigando por cuestiones físicas a las personas. Entonces no se ha desligado completamente, ¿verdad? Si una persona tiene tatuajes, entonces se le considera de una forma más peligrosa que alguien que no lo posea, para abordarlo de una manera general. Correcto. O sea que tampoco, Zaffaroni en una oportunidad planteaba el tema de que son como que están presentes, ¿verdad? En cada época vamos teniendo. eh, en una época fueron los cristianos, los estigmatizados, después Bertolt Brecht, no sé si alguien ha oído mentar a este dramaturgo, y que incluso Silvio Rodríguez lo hizo una canción. Dice, bueno, primero, algo voy a parafrasear, pero alguien lo puede buscar por ahí, fueron los católicos, y como yo no era católico, pues no me le di importancia. Y él se refiere al régimen nazi, ¿verdad? Después vinieron por los judíos, vinieron por los comunistas, y como él no era comunista, y nadie dijo nada. Después llegaron por los anarquistas, nadie dijo nada. Después llegaron por los socialdemócratas, nadie dijo nada. Y ahora vienen por mí, dice. No hay nadie que diga nada. O sea, el tema el estigma, el tema de la peligrosidad, digamos,
para estigmatizar a las personas no es un tema que se haya terminado. ¿Cómo lo definiríamos ahora? ¿Alguien tiene una idea? Usted ya dijo de pelo largo, el extraño de pelo largo con aretes, ¿verdad? Y tatuajes. ¿Mm? ¿Alguien más nos podría contar algún tema muy corto? Licenciado, le saluda Kevin de Escuintla. Correcto, don Kevin, cuéntenos. Fíjese que con respecto a eso me llama la atención porque la Constitución Política de la República nos establece de que tenemos libertad e igualdad, ¿verdad? Todos somos libres, iguales en dignidad y en derechos. Pero me llama mucho la atención de que el mismo artículo 4 nos establece que los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Y con respecto a lo social y antisocial, pues el artículo 5 me llama mucho la atención porque dice la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe, no estando obligada a acatar órdenes, ¿verdad? Basadas en ley y emitidas conforme a ello, ¿verdad? Y tampoco ser molestadas por sus opiniones o por sus actos que impliquen infracción a la misma. Entonces, Guatemala es un país en el cual, pues, las personas consideran una conducta buena o mala de acuerdo a la forma física que una persona pueda mostrarse. Como decía la compañera hace un momento, simplemente por el pelo largo, por aretes, por tatuajes, lo consideran ya un día lo consideran una persona antisocial o delincuente, ¿verdad? Cosa que para los que iban dentro del viaje, pues él era un estudiante más, un profesional más, que iba a ir a recibir una educación, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, en realidad, bueno, nosotros hablamos de la Constitución y es importante un tema que usted acaba, voy a agregarlo a las palabras claves, ¿les parece? Porque son de esas cosas que existen, pero podríamos llamar el tema, ¿le parece derechos humanos? Y le podemos llamar de esa manera, señor que habló anteriormente, don Kevin Hernández, porque el tema de esa construcción, de esos valores, de esa conducta antisocial, ya no vemos de que no son tan categóricas, digamos, que tienen esa doble manifestación de una conducta antisocial, no siempre se da lo que podríamos llamarle sincrónicamente en el tiempo, ¿verdad? Se reflejan siempre algo, pero asincrónicamente quiere decir que permanentemente en la sociedad sí hemos visto que existen algunas que se consideran algunas acciones antisociales, les llamamos. Pero ¿qué contenido tienen esas conductas antisociales? O esperaríamos normalmente que pudiera tener una conducta antisocial. Una violación a una norma. Una violación a una norma, pero cuéntenme, ¿qué tiene el homicidio? Que fuese violenta, por ejemplo. Excelente, es violenta. Eso contra alguien más. Contra alguien más. O sea, si nosotros tenemos, miren la paradoja, y aquí es donde viene la paradoja central. Normalmente diríamos que existe en una conducta antisocial una violencia. O sea, aunque esté el homicidio, lo que tenemos es violencia. Así es. ¿Y qué tenemos en el poder punitivo? Exactamente lo mismo. Me llega, señor Kevin. Tenemos violencia que se enfrenta a la violencia. Y si nosotros analizamos, esto podríamos llamar que el sistema penal, por llamarlo de algo, encierra esa situación. ¿Cuál es la respuesta que da el sistema penal?
Don Ever Cardona, creo que está por acá en foto. ¿Iba a hablar, don Ever? ¿Qué, qué Un nos ofrece, castigo, qué nos ofrece el sistema penal? Sanciones. Sanciones, pero esas sanciones que contienen una pena. y la pena que contiene, ¿Un castigo? el castigo que contiene, ¿cuál es el contenido de todas estas palabras? La material, Considero que es una represión. Violencia. violencia. ¿Así es o no? Llámenle ustedes como quieran. ¿Cómo le quieren llamar? Coacción, le quieren llamar castigo, le quieren llamar sanción, le quieren llamar pena, le quieren llamar... Es muchas palabras para una cosa. ¿Cuál es el contenido, doña Andrea, ya que la tengo aquí en nombre? Lo que usted acaba de indicar, violencia. Violencia. Y el poder punitivo es violencia. Y la conducta antisocial a la que nosotros tratamos de hemos cristalizado en un conjunto de conductas, ¿correcto? Eso es. ¿Qué es el Código Penal? No es nada más que la cristalización, síntesis de la descripción de conductas. ¿Así es, doña Andrea? Correcto, así es. ¿Y qué contienen? Por lo que hemos estado platicando, regular prácticamente esa violencia por parte del Estado. Violencia. Entonces tenemos poder punitivo, violencia. Delitos, violencia. Es violencia que se enfrenta, lo que da el sistema penal es violencia. Lo que ofrecen los tribunales, es lo que ofrecen los aparatos, los armamos a la policía, le ponemos AK-47 o CAIVIL, a todo lo que nosotros querramos, violencia, la cárcel, violencia, ¿verdad? Los fiscales, violencia, los jueces autorizan violencia. Don Mario Díaz, cuéntenos. A ese fenómeno se le conoce como absorción y reconversión de la violencia estatal, de acuerdo a Alberto Binder. Absorción. Pero eso sería como un efecto, ¿verdad? Ahorita solo estamos hablando de lo que se enfrentan, ¿sí? Pero tiene acción. Absorción, ¿sí? Efectivamente, lo que intenta, ¿qué intenta hacer el poder punitivo? Eso lo vamos a ver, no siempre, ¿eh? Ese es un modelo de política criminal, digamos. Otras no, otras son modelos de política criminal expansionistas, ¿verdad? Recordemos qué pasa cuando decimos vamos a aplicar la pena de muerte. Lo que estamos diciendo es vamos a expander el poder punitivo. Vamos a poner un código penal donde las penas sean más grandes, más largas, más duras. ¿Qué estamos haciendo? Expandiendo el poder simbólico, las posibilidades de violencia del Estado. ¿Sí? Vamos a crear más cárceles porque ya no caben y vamos a meter más presos. Todos los delincuentes los vamos a meter presos. Estamos haciendo expansión de la violencia. Ahora voy a poner, fíjense ustedes, este es el sistema penal y cómo otros sistemas no nos dan, o por lo menos nos ofrecen lo mismo. Pensemos en el sistema económico. ¿Hay alguien aquí que sea economista o que sea sociólogo, que no estudie derecho, que esté metido en otro tema, que nos cuente cómo podría, o alguien que ha tenido algún estudio de economía, el sistema económico, ¿qué ofrece? ¿Qué nos ofrece un sistema económico? ¿Qué debería de ofrecer un sistema económico? Bienes y servicios. Bienes y servicios. ¿Para qué, don Moisés? Para satisfacer
Necesidades. Necesidades. ¿Se dan cuenta ustedes que el sistema económico es muy distinto al sistema penal? Porque dice, mire, tenemos necesidades. El sistema económico no intenta, no quiere decir que lo logre. Tiene valores, tiene metodologías, tiene principios y tiene un sistema económico determinado. Si ese sistema económico no logra cumplir con bienes y servicios, le llamaríamos un sistema económico fallido, ¿o no, don Moisés? Claro. ¿Verdad? Es decir, mire, este es un sistema económico. ¿Qué es lo que está tratando de hacer en Estados Unidos ahora? Si nosotros lo pensamos, es la reconversión de su sistema económico, ¿verdad? Y dice, no, lo más importante ahora es ¿qué gano? Nosotros vamos a hacer negocios. Eso es lo que están diciendo ahora en Estados Unidos. Vamos a hacer negocios. Si hacemos negocios, estamos bien, pero yo no les voy a ir a componer su democracia, yo no voy a decir nada. Yo no quiero que venga la gente acá porque me genera un problema. ¿Qué problema le genera los migrantes a Estados Unidos? Según ellos, un problema que, Violencia. sí, pero además les genera un problema económico, ¿verdad? Sí, perdón. Yo tengo una pregunta aquí apuntando. Quería preguntarle hace 3 minutos, pero se me salgo un poco del tema, porque estamos hablando de, al final, el Estado, a través de la violencia, Así es. compite, pelea con violencia también. Podríamos decir, y es pregunta, no sé si me estoy aventando algo aquí que nada que ver, pero No tenga pena. podríamos decir que la diferencia entre la violencia que ejerce el homicida versus la violencia que ejerce el Estado sancionando con prisión es que el Estado busca una violencia con valores. Es decir, al final del día la pena de prisión puede ser violenta, pero busca como objetivo final, como teleológico, digámoslo así, la justicia, la protección del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. ¿Podríamos decir que la diferencia está en los valores o cuál es porque no puedo, me cuesta concebir entonces que es una lucha de quién es el más fuerte, si la sociedad y lo antisocial o el Estado? Entonces, esa es mi... Bueno, está muy bien. Podríamos llamar, eso sí, que el poder punitivo, supuestamente, don Moisés, supuestamente, hipotéticamente o simbólicamente, se estructura para pelear, para construir, para enfrentarse a la violencia, ya sea para prevenirla o reaccionar ante la violencia de los delitos, ¿verdad? Así es. Y entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Hay un tema que se llama, bueno, economía de violencia. No, Moisés, estamos viendo. Si nosotros decimos que el sistema penal debería de ser economía de violencia, ¿qué quiere decir? Que una de las reacciones del poder punitivo contra la violencia de los delitos debería ser economía de violencia. Porque una violencia, si podríamos llamarle de esta manera, don Moisés. El poder punitivo es una violencia del Estado que se suma a la violencia de los delitos. ¿Sí? Al final de cuentas usted tiene A más B, elemental, ¿verdad? ¿Y de cuánto tiene cada uno? Bueno, A tendrá 20, la violencia de los delitos, si pudiéramos medirlo. ¿No cree usted que no se han hecho estudios sobre ese tema? Claro. Hay un autor, si ustedes lo buscan por ahí, es un noruego, un criminólogo noruego, que se llama, permítame, tengo un libro de él, ahorita le voy a decir, ahorita se me va el nombre. Eh,
perdón, aproveché para abrir la ventana, que hay un calor, que es Nils Christie. Si ustedes pueden, él tiene un libro que se llama La industria del control del delito, ¿verdad? Pero él tiene otro libro que se llama Los límites del dolor. Y es precisamente eso, ¿verdad? Si nosotros decimos que el poder punitivo es una violencia que se incrementa a la violencia de los delitos, algo tendrá, algún producto tendrá que ver. No lo vamos a ver hoy, don Moisés, ¿verdad? No da tiempo, pero es una de las ideas básicas. Digamos, esta es una perspectiva completamente distinta de lo que es de lo que podríamos empezar si empezamos un curso. Por eso les decía que los discursos, sus categorías, las categorías del derecho penal son distintas a las categorías de la política criminal. Hoy no estamos hablando si, bueno, metimos la palabra justo, pero vamos a poner legítimo, justo o lo que sea, pero lo cierto es que tenemos que ver si esa violencia del Estado que se acumula a la violencia de los delitos, a esa violencia social, nos da un resultado, don Moisés. De eso se trata. Esa es la trama, digamos, ¿verdad? Porque expandir el derecho penal o la justicia penal o el poder punitivo nos llevaría a una situación donde la violencia, e incluso hay una reflexión de Ferraioli por ahí, de un doctor que dice que la historia de los delitos o la historia de las penas es más violenta que la historia de los delitos. Fíjese esa frase, ¿verdad? La historia de las penas es más violenta que la historia de los delitos. ¿Cuánta imaginación hemos tenido para eliminar el delito? Y la justificación alrededor del delito para matar a las personas, para criminalizar. No sé, don Moisés, si logro responder a esta inquietud que usted plantea, que me parece fundamental. Totalmente, y más allá de hecho, me parece muy, muy interesante. Y si pudieran en algún momento escribirnos en el chat el nombre del autor, lo agradecería Sí, mucho. Nils Christie. Ahorita lo escribo, pueden buscarlo. Súper interesante. Encuentran algunos libros de él. Están ahora Nils Christie. Vamos a ver. C-H-R-I. C-H-R-I-S-T. Y ahí está en el chat Nils Christie. Los límites del dolor. Que está basada en esta idea, ¿verdad? Y también está la industria del control del delito. Él era muy, muy, muy... muy, con sus nombres, era de los libros muy, muy sugestivos, ¿verdad? Sí, bueno, ahí hay otros autores que ustedes pueden encontrar por ahí. Otto Kirchmeier, desde un enfoque propiamente marxista, desarrolla el tema de la pena y la estructura social, el estudio del poder punitivo alrededor de esos temas. Pero bueno, no sé si les ha parecido interesante esto, algunas opiniones, alguna idea de cómo vamos en esta discusión. Hoy les voy a dejar vamos a tener un librito un poco largo, pero me interesa que vayamos dilucidando el cómo, ¿verdad? El por qué penar. ¿Cuáles son las justificaciones del poder punitivo? Vamos a hablar ahora un poco de esto. Maestro, sí, que con un asunto, lo que usted indicaba al principio respecto a la prisión, yo considero, ¿verdad?, que el poder punitivo en este caso del Estado al momento de aplicar la prisión, pues es un poco desigual, ¿verdad? Hay que cuestionarnos, ¿verdad?, bajo qué objetivos se dicta la prisión. Algo que podemos ejemplificar, ¿verdad?, es con
cómo se sancionan las faltas y cómo se sanciona un delito. A los que son detenidos por alguna falta, de alguna otra forma, van a dar a un centro preventivo, de la misma forma que alguien que está privado de libertad por algún delito. Entonces considero que desde este punto el Estado también funciona de una forma muy desigual y había que replantear ese asunto. Correcto. Sí, porque el problema es si las faltas, algunas faltas son realmente increíbles. El desorden, faltas contra el orden público, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es el orden público? A mí si algo me molesta cuando estoy en la calle platicando, es que ponen esa música, a veces un reggaetón que no lo entiendo, un tema, y si estoy en un restaurante y ponen un tema, a veces falto un poco y les digo, mire, podría cambiar música un poco para poder platicar, porque uno va a un lugar para poder platicar, cosa que me parece un abuso a veces de mi parte, pedir ese tipo de circunstancias, pero el orden público, ¿quién dice cuál debería ser el orden público? Eh, y entonces muchas personas, por atentar contra la moral pública, ¿quién dice qué moral pública? Si andan dos homosexuales en la calle agarrados de la mano, imagínense que los detengan por atentar contra la moral pública. Probablemente ahora no, pero en los años 50, en los años 40, probablemente una pareja de homosexuales caminando por la calle y van de la mano, probablemente hubieran detenidos. Ahora no. En algunos países todavía, y otros son juzgados severamente. Una conducta, yo me pregunto primero si esa conducta ingresa, es una conducta antisocial o no, ¿verdad? ¿Quién la cataloga como conducta antisocial? ¿Es el cura de la iglesia? ¿Es el pastor? ¿Alrededor de algo? ¿O es la comunidad? O no lo sé. No tenemos respuestas eh, para unívocas, digamos, si el poder punitivo debería dedicarse a esos temas, lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Mm? Entonces, no quisiera irlos saturando de lectura, pero me parece que una de las discusiones que están alrededor de esos es ¿para qué sirve la pena? Vamos a platicar estos últimos 20 minutos sobre eso. ¿Cuáles son las respuestas que se han dado alrededor de para qué sirve la pena? Y vamos a tener un documento sobre eso. Alguien que haya visto esto, cómo se estudia esto, o qué lectura le dan a esto, para qué sirve la pena, qué finalidades debe cumplir el poder punitivo, que nos comente algo. En el ambiente, para no... Buenos días, maestro. Mucho gusto. Mi nombre es Verónica Dardané. Dani, Pues ¿de dónde está usted, doña Verónica? fíjese de que yo soy de Quetzaltenango. Shela. De Quetzaltenango, sí. Investigadora criminal y también estudiante de Derecho. Mire, Entonces, cuéntenos, sí. hablando un poquito de la pena, pues al menos en Guatemala, ¿verdad? La función que la pena tiene o que por la cual se aplica en el sistema penitenciario viene relacionada, ¿verdad?, a la reinserción de la persona a la sociedad, pero también a la reeducación de, en este caso, el delincuente, el criminal. Pero yo creo de que acá, desde el punto de vista criminológico, es necesario hacerse como la pregunta de qué tan efectiva es realmente la pena que se impone para cumplir estos dos objetivos, ¿verdad? De reinserción y de reeducación, porque un claro ejemplo es nuestro sistema penitenciario, ¿verdad? Esa es mi opinión, maestro. Bueno, gracias, Verónica. Miren, es importante saber por lo menos qué se ha reflexionado sobre eso.
Y no caer, y aquí doña Verónica nos ha puesto un punto clave. Mire, dice doña Verónica, yo no sé, pero se dice que nuestro sistema carcelario al menos, dice que le sirve para la reeducación y la reinserción social. Así es, doña Verónica, ¿verdad? Lo que usted nos plantea, y tiene que ver mucho con el artículo 19 de la Constitución. Me imagino que a eso se refiere. Es un artículo realmente maravilloso y a mí una vez se me ocurrió analizar cómo se había llegado a esa conclusión. Otro día vamos a platicar sobre el artículo 19, pero lo que ella nos dice es, mire, la Constitución o se propone una finalidad de reeducación y reinserción, pero hay que ver si en la realidad cumple esa función. Así es. Esto tiene razón ella en hacer esas diferencias, porque podríamos llamarle a lo primero, a esa función que propone la Constitución como un tema del deber ser, ¿correcto? Que nos permite plantearnos un objetivo. Y de hecho la Constitución dice debe tender, sí creo que esa es la palabra. No voy a quedarme porque no estamos hablando de ese tema, pero digamos que entre el deber ser y el ser hay que evitar esas dos falacias, lo que se llama una... No, doña Verónica, por cierto, ella no está planteando la falacia, ella no dijo nada falaz, ella lo dijo muy correctamente, en el sentido de que la normativa nos propone un objetivo y la realidad nos dice parte de ese deber ser, ¿sí? Que a veces se cumple, o a ver cómo funciona ese deber ser. Y esa es una función precisamente de los investigadores, reflejar eso. Entonces tenemos entre el deber ser y el ser una falacia, ¿no? Deberíamos llamarle una falacia normativista. Son aquellos que, como las normas nos dicen algo y como no se cumplen, entonces ponemos las normas más serias, ¿verdad? Como el sistema dice que debería de tender a eso y no lo hace, entonces ponemos las normas más duras del tema. Caemos en lo que es una falacia normativista, ¿verdad? Es decir, la cárcel no resocializa, o por lo menos no está resocializando, o por lo menos nuestro sistema carcelario. Entonces, como no lo hace, hagamos un sistema carcelario más duro, ¿verdad? 20 años, 50 años, 100 años, encerrados, sin que no salgan a comer, con media hora de sol, sin media hora de sol, con 5 minutos, con 2 minutos, porque eso es lo que se me... Entonces vamos construyendo como cárceles inhumanas, ¿verdad? Donde ya no se encierran seres humanos. Porque de eso se trata la cárcel. La cárcel es una jaula directamente, porque las personas no pueden salir, ¿verdad? Si es justo, no es justo, si es esto, no importa, tenemos jaulas. Eso es, ¿verdad? Entonces, y la falacia, digamos, de la realidad es como no existe la norma, entonces nunca hacemos nada, porque las normas no se cumplen. Esto es muy importante llevarlo, siempre tener presente entre el deber ser y el ser, cuáles son esas discrepancias que nos pueden plantear esas realidades. Hay una investigación específica para el deber ser y una investigación específica para el ser. La sociología, las ciencias sociales pueden hacer excelentes investigaciones alrededor del ser. No así para el deber ser, donde las normas se enfrentan a ¿qué? Y aquí viene la palabra que estábamos tratando de descubrir, los valores. El deber ser siempre plantea valores. ¿A qué valores se adhiere? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son esa finalidad que habló usted de la resocialización. Todos los res, ¿verdad? Y podríamos llamar que las teorías de la pena o las teorías del poder punitivo o las teorías de la pena, no sé si
¿Alguien podría agregar algo a las teorías de la pena? ¿Cuáles son las teorías de la pena? Esta es una teoría de la pena. ¿Cuál es la otra? Tenemos, diríamos, dos categorías de teorías de la pena. ¿Para qué sirve la pena? Algunos le llaman algunas teorías absolutas de la pena y otras le llaman teorías relativas de la pena, ¿verdad? Las teorías absolutas intentan precisamente, se adhieren a una palabra clave que es el tema de la retribución, ¿verdad? La retribución como objetivo. ¿Qué significa retribuir a alguien? La Pues, retribución, ¿sí? perdón, darle una especie de, darle lo que se merece, tipo castigar al culpable porque se lo merece, perdón. O darle un castigo de acuerdo al daño causado. Así es, ¿verdad? No solo lo que se merece, ¿dónde está eso que se merece? O por lo menos proporcional a lo que hizo, ¿sí? Y estas teorías absolutas, pues tienen su origen ¿dónde podríamos encontrar el primer origen de las categorías de las teorías absolutas? ¿Cuál es la Podría ser en Kant y Hegel, correcto? filosóficos. Sí, pero ¿cuál es la frase que nos dice? La frase clave que uno puede encontrar en la Biblia, donde se da específicamente el Libre principio, albedrío. está basada en el libre albedrío. Efectivamente, es base, porque el ser, o sea, una conducta, una, una pena, digamos, alguien optó por el delito y por lo tanto tiene lo que se merece o lo que debería merecerse en forma proporcional. Pero ustedes han escuchado esta frase que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Esto viene del Pentateuco. Eh, si no estoy mal, creo que está en el Deuteronomio, pero ojo por ojo, diente por diente. Y entonces aquí estamos, no es ojo por diente, sí, ¿verdad? Es ojo por ojo, diente por diente. Y esto nos da la idea de la proporción, de la retribución, ¿verdad? Y ya las diferencias, ya la filosofía moderna, Kant lo retoma como el imperativo y Hegel también, como tal lo dice Mario, pero está basada en un principio, la retribución en un principio moral, en un principio que forzosamente debería de darse en una sociedad. Y como vemos, no siempre. ¿Cómo le llama? Hoy dicen una palabra, el karma, ¿verdad? Tienes karma. Esto es por karma le pasó, ¿verdad? Pareciera que la justicia penal es un karma, es un tema de que le va a suceder algo. O en este caso, el poder punitivo se da por karma, porque hiciste algo, ¿verdad? Porque cometiste de en base a tu libre albedrío una acción, porque si no creyera en el libre albedrío, en estas teorías absolutas, y Kant habla el imperativo categórico, ¿verdad? La exigencia que tiene el Estado de retribuir a las personas que han cometido un hecho delictivo. ¿Mm? Y esto tiene un origen religioso, eminentemente. Y este tema religioso, basado en las leyes más antiguas, el Código de Hammurabi, el tema de Santo Tomás y de Aristóteles, es trasladado de la edad moderna, ¿verdad? A través de Kant y de Hegel. Kant con el imperativo categórico. Kant incluso decía que ninguna sociedad puede disolverse si antes no ha castigado al último persona.
el viejo clásico, el tema eh, el tema de la isla, que dice esa sociedad no se puede disolver hasta que no haya condenado a la última persona. Desde el enfoque de Hegel, el tema de la retribución, de esta teoría, por eso se llama teoría absoluta, porque la pena tiene que darse forzosamente, se refiere a que para Hegel el delito o la comisión del hecho delictivo es un tema negativo. A Hegel se le atribuye ese tema que podríamos llamar, ¿cómo se llamaríamos? Dialéctico, ¿verdad? Una función dialéctica de la pena, ¿verdad? Es una función dialéctica porque el delito es lo negativo, la pena restituye el derecho que se ha negado alrededor del delito, de la comisión del hecho delictivo, y entonces el derecho vuelve, porque el delito niega el derecho. Primero existe el derecho o las conductas aceptadas en la vida. El delito es una acción, es un delito, es una conducta que viola el derecho, ¿verdad? Es una conducta antijurídica, es una contra el ordenamiento jurídico, y la pena como una respuesta jurídica que restituye el derecho. Es una función que podríamos llamar dialéctica. Pero estos son los filósofos, ¿verdad? Pero sabemos que podríamos llamar que si todo fuera así, ese karma, y si la justicia penal funcionara como un karma, como una situación de que se tiene que castigar, realmente, ¿cuántos estarían libres? Yo pregunto, sin decir mea culpa, ¿quién de los últimos, en el último año, para no ponerlo tanto, alguien de aquí cree que no ha cometido un hecho delictivo? Que por favor me lo diga. Ya Jesús lo decía en una oportunidad cuando iban a apedrear a la mujer adúltera y dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Es así o no? Bueno, ese es un tema, mutatis mutandi, decir, bueno, mire, ¿por qué? Entonces es donde es la crítica que le hacen al tema retributivo, ¿verdad? Y también cómo podemos medir, ¿será que si me robo algo, me quitan algo? ¿Será que la pena de prisión puede ser proporcional a la sanción? Y bueno, y lo mismo podríamos hablar de la restitución del derecho, porque el derecho sigue violándose permanentemente. Estas son las funciones que podríamos llamar, me voy a exceder 5 minutos, le voy a pedir indulgencia a Reina, porque ella es muy radical en los tiempos, pero si me permiten, solo para terminar la idea, porque les vamos a enviar un documento que habla sobre todo esto, que lo vamos a discutir la otra semana. Entonces tenemos las ideas, las funciones relativas, que podríamos llamar la prevención general y la prevención especial, ¿verdad? Mientras las teorías absolutas miran para el pasado, de las teorías de la pena, de preventivas que les llaman, ¿verdad? O son relativas, miran al futuro, ¿verdad? Son prevención, ya sea dependiendo del sujeto a quien estemos orientados. Una prevención general no se orienta al delincuente o a la persona que ha cometido el hecho delictivo, sino que la prevención general se orienta a la colectividad comunitaria, para que esa comunidad comprenda que esa sanción, ¿verdad? Se va a sancionar y se va a poner. De hecho, Beccaria decía, no son las penas o la intensidad de las penas
¿verdad? Lo que inhibe el comportamiento delictivo, sino es la garantía de su aplicación, conforme sí. Y así tenemos la prevención general, que la prevención general puede ser una prevención general positiva o una prevención general negativa. Una prevención general positiva es cuando el mensaje se incorporan los valores sociales, ¿verdad? A través de la creación de la norma a las personas, ¿verdad? Y la prevención general negativa es cuando gobernamos por el miedo a que esa sanción que se está aplicando nos pueda afectar en forma directa. Y luego tenemos la prevención especial, que está orientada al sujeto que ha cometido el hecho delictivo, ¿verdad? La prevención especial positiva o negativa inicialmente, la prevención especial negativa es que es garantizar que esa persona en concreto le vamos a hacer un daño de tal nivel que va a quedar imposibilitada de cometer otro hecho delictivo. Por ejemplo, penas largas, penas de 50 años, lo que le llaman algunos muerte civil, ¿verdad? O lo que puede ser el tema de la castración, ¿verdad? Para los delitos sexuales. Ojo, que esto no crean ustedes, hay movimientos que todavía eh, lo tienen presente. Y de ahí hay otros, está eh, las inocuizaciones, ¿verdad? Las operaciones del cerebro, que se acostumbraban mucho en los años 30, en los años 40. De hecho, ustedes tienen en la Constitución, el artículo 19, relacionado a que no serán sometidos a experimentos, ¿verdad? Porque las personas en las penas en algún momento se oficializaron en relación a la inocuización de los delincuentes, ¿verdad? Medicinas, resguardarlos en centros psiquiátricos. Todo eso podríamos llamar que sería la prevención especial negativa y la prevención especial positiva, que es todo lo que nos estaban hablando anteriormente, que son las funciones de la pena, la resocialización, la reintegración, el trabajo en la cárcel, la educación en la cárcel. Motivar para que esta persona en concreto pueda desarrollar algunas actividades que le permitan evitar la reincidencia. Entonces, las teorías de la pena están relacionadas con este tipo de visiones, la visión absoluta, la visión relativa, la prevención general, la prevención especial, lo positivo y lo negativo en cada una de ellas, que tienen su principal enfoque de em, evitar el comportamiento del activo. Eso es en el caso de la función relativa de la pena. Bueno, si hay alguna duda sobre esto, un par de preguntas y vamos a hacerles llegar este documento, que es un documento de un criminólogo español, de allá, más bien, para ser más exactos, de Barcelona, que es Iñaki Rivera. Él vamos a buscar ese documento corto, para que ustedes podamos discutirlo alrededor de las teorías de la pena, que es el capítulo que vimos ahora, que sería política criminal y poder punitivo. Hemos dicho, las ideas son: el poder punitivo es violencia, que se enfrenta a los fenómenos delictivos que son violentos y que le han dado algunas finalidades teóricas. Si se cumplen o no, va a ser objeto de discusiones, y si solamente esa es la discusión, la vamos a tener el próximo sábado. ¿Alguna duda? Don Damián Vélez está por ahí todavía. Buenos días. Sí, todavía Sí, estoy por acá. cuéntenos. ¿Alguna duda? Claro, todo No, hoy. sí, solo
pues a la espera del documento, ¿verdad? Que van a enviar para hacer la lectura. ¿Qué les pareció? ¿Algo nuevo para aquellos que ya están? ¿Algo que vamos bien? De mi Para los parte, que son, sí, perdón. de mi parte, súper bien, súper interesante y muy agradecido por estas 2 horas. Bueno, ¿alguien más? ¿Vamos De mi bien? parte, de mi parte también le agradezco mucho a usted y a los compañeros que aportaron también. Ha sido muy interesante y muy constructivo para mis conocimientos. Muchas gracias. Bueno, ¿algún criminólogo, doña señor Arzú? ¿Algo Sí, nuevo? todo muy bien, todo muy claro también. ¿Cómo? Interesante los puntos. No sé si me escucha. Sí, sí, ahorita Sí, sí. sí, sí. Interesante los puntos de vista desde el aspecto de la violencia del Estado y cómo se ejerce estas situaciones, pero sí, todo muy bien, claro. Gracias. Bueno, espero enriqueciendo los conocimientos que ya tienen para los que son criminólogos. Es también importante porque si alguien disiente, no hay problema, de eso se trata. Bueno, no sé, Reina, ¿cuál es el siguiente paso? La asistencia de hoy, ¿cómo estamos? Por favor, la asistencia. Ya se publicó el link de asistencia, entonces ustedes solo ingresan y ya colocan sus datos para colocar la asistencia. Sí, vamos a ver por qué no asistieron todos los que se inscribieron. Bueno, esperamos el próximo sábado. ¿Cuándo es Semana Santa? Es el